infancia, así como también de los técnicos de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia. Sobre todo tiene el objetivo principalmente de introducir conceptos que tienen que ver con la discriminación. Todos sabemos que discriminar tiene básicamente que ver con aquellas acciones que buscan excluir, separar, y sobre todo reducir posibilidades de ejercer la plenitud de los derechos. Así que cualquier acción que podamos hacer, cualquier sensibilización que podamos trabajar en esta instancia de la vida, para nosotros es importante. Sobre todo porque sabemos que muchos de estos procesos de construcción de estereotipos y discriminación se dan a nivel familiar, se reproducen en las familias, son muchas veces los que nosotros mismos reproducimos a los otros. Promover una mirada, en esta etapa una mirada de igualdad dentro de la estructura familiar para nosotros es fundamental. Así que damos inicio a este espacio de charlas que se repetirá todas las semanas en las distintas regiones del país. En esta oportunidad, además de contar con el equipo técnico de CENAF, así como también del equipo técnico del INADI, damos lanzamiento de forma institucional y quería pedirle a Ornella Infante, gracias nuevamente por estar aquí y haber sido parte de este inicio de estos ciclos de talleres, escuchar tus palabras. La idea es hacer una presentación y así damos inicio al taller que Andrea Majul dará a todos los técnicos de CENAF. Ornella. Muchas gracias, Nico. Gracias también, Gabriel, por supuesto, por tener la iniciativa de convocarnos tanto a todos, a todas quienes acompañamos a la querida Vicky en el INADI, quien es nuestra titular, y esperemos que prontamente sea nuestra presidenta del INADI, para trabajar estos temas que en esta construcción de ciudadanía que hacen los centros de primera infancia, mientras se juega, mientras se interactúa, mientras el Estado está presente, está buenísimo también que se lo pueda hacer en esta construcción de ciudadanía sin estigmas y sin discriminación. Por eso quiero celebrar este encuentro, agradecerles a todos ustedes que tengan la voluntad de llevar adelante estas acciones, estas formaciones que son tan importantes para que las niñas puedan desarrollarse de manera íntegra y sin pasar por ahí las diversas violencias que hemos vivido aquellas que somos discriminadas desde muy pequeñas. Así que celebrar este encuentro, saludar y agradecerles tanto al equipo de la CENAF como también al equipo del INADI, a las voluntades políticas de nuestro secretario, de nuestra secretaria, de nuestros secretarios de Estado, tanto Victoria como Gabriel, el subsecretario Nicolás también, y así también los trabajadores y trabajadoras que están participando de este Zoom y también de las transmisiones. Y por supuesto, remarcar que la voluntad política de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta es que tengamos un Estado presente, pero también libre de discriminación y libre de violencia. Por eso, nada mejor que la formación para poder tener esta posibilidad de derribar las barreras culturales que muchas veces nos dejan afuera a muchos sectores de la sociedad y que mal llamados somos minorías, porque en realidad somos mayoría aquellos y aquellas que somos discriminadas. Así que muchísimas gracias, Nicolás, Gabriel, Victoria, y aprovecho ahí para mandarle un beso gigante a la compañera Trilce, mi compañera peronista, que la veo ahí que está en brazos de Vicky. Así que muchísimas gracias ahí también a todo el equipo del INADI, nuevamente al equipo de la CENAF. Les mando un abrazo fuertísimo y permítanme el agradecimiento de parte
de un sector de la sociedad que vive discriminado y que gracias a voluntades políticas de funcionarios, de funcionarias que escuchan las demandas del pueblo, se pueden llevar adelante estas transformaciones. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y Trilce, hasta la victoria siempre. Gracias, Ornella, gracias por tus palabras, y es un poco lo que vos estás mencionando, digo, trabajar en la sensibilización, trabajar en las nuevas infancias, abordar y romper estereotipos culturales es el objetivo de estos encuentros. Vicky, te damos la bienvenida, gracias nuevamente, como les decíamos recién, sobre todo por la voluntad política de trabajar y de pensar estos encuentros. Les recuerdo, estamos transmitiendo por YouTube, en el canal de la CENAF. Por lo tanto, un montón de personas están mirando este comienzo del ciclo de los talleres. Vicky, te damos la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes, es una gran iniciativa. Y además la empezamos con Trilce, que nadie va a poder decir que no es una niña libre, hacer todos los gestos que quiere. Bueno, la verdad es que para nosotros desde el INADI es muy importante poder participar de esta iniciativa. Nosotros estamos convencidos y convencidas que el Instituto Nacional de la Discriminación, contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, una de nuestras tareas fundamentales no es solo acompañar a las personas en la defensa de los derechos después de hacer la denuncia, sino lo previo, que significa construir políticas de prevención de las distintas formas de discriminación, racismo y xenofobia. Estas formas de construir una sociedad más sana, una sociedad con lugar para todos, para todas, para todos, sin espacios de violencia, donde cada uno de nosotros pueda desarrollarse en libertad y con la convicción de que podemos manifestar en sociedad quién somos realmente. Por eso construir infancias libres de estereotipos es una responsabilidad del Estado, pero de todas aquellas partes del Estado que tenemos que trabajar para que nuestro pueblo no haya espacio para el ejercicio de la violencia contra ninguno de aquellos sectores que han sido históricamente invisibilizados, discriminados. La discriminación tiene un porqué y tiene una matriz cultural, que tiene que ver con ese sistema de desigualdad en el cual vivimos, que son tres, y que se van retroalimentando y que muchas veces se van cruzando, que por un lado es el capitalismo, por otro lado es el patriarcado, y por otro lado es el racismo. Entonces, por eso poder explicarle a nuestros niños y niñas qué significa poder vivir en libertad, qué significa cuando tenemos un Estado que respeta cada uno de nuestros derechos, es fundamental. Así que, bueno, gracias por haberme invitado, invitado como parte de uno de los institutos fundamentales para llevar adelante esta iniciativa. Gracias, Victoria. Gracias por tu mensaje. Le damos espacio a Gabriel Lerner, que nos va a contar un poquito. Gabriel es secretario aquí de Adolescencia y Familia. Nos va a comentar un poco también lo que venimos haciendo desde la institución y nada, lo que escuchamos, Gabriel. Bueno, breve, gracias, Nico. Bueno, bienvenidos a casa, bienvenidas a casa, bienvenidos a casa, porque, bueno, lamentablemente el espacio es virtual, pero si no tuviéramos esta dificultad de la pandemia, seguramente estaríamos reunidos en la secretaría o en algún espacio, y ustedes técnicas del INADI, funcionarios, Vicky, Ornella, serían nuestros invitados. Así que bienvenidos a trabajar en esto con nosotros. No es un tema menor el problema de la discriminación en las políticas para niños y niñas. Es decir, la vieja tradición minoril tenía una fortísima impronta patriarcal, adultocéntrica, discriminatoria. En general,
se suele presentar a la vieja tutela, al patronato, como una discriminación respecto de los pobres, pero no fue solamente una discriminación respecto de los más pobres, fue una discriminación muy fuerte respecto de todo tipo de familias diversas, de diferentes identidades sexuales. Allí había una carga muy, muy, muy fuerte. Por eso, cuando se aprueba la ley 26061, nosotros trabajamos fuertemente en la reglamentación, y ahí hay una reglamentación del artículo 7º de la ley, que se refiere a qué entendemos por familias en la aplicación de la 26061, que los convoco a revisarlo, no voy a hacer ahora una charla jurídica sobre eso, pero que después fue tomado el concepto de referentes afectivos, de referentes válidos para niños y niñas con independencia de su identidad sexual, incluso hasta de su relación de parentesco con los niños y niñas, reconocer las familias que los niños y niñas tienen como sus verdaderas familias. Es decir, hay un concepto importante, esto ya desde el año 2007, 2008, y en los años subsiguientes hubo algunos hitos importantes. Nosotros, año 2011, 12, no me acuerdo bien, emitimos el dictamen que destrabó que Lulú o Luana tuviera la identidad de género que ella quería. Fue un tema que no fue sencillo de resolver, porque en esa vieja tradición que el organismo de niñez de la nación emitiera ese dictamen, generó un ruido. Hubo algunos sectores que dicen, pero ¿cómo? ¿Esto no defiende la familia? ¿Qué mirada tienen? Para nosotros fue un hito importante, y después ya se fue como naturalizando que la política de niñez nacional tenía un enfoque de diversidad, un enfoque buscando no reproducir estereotipos y producir sufrimientos a partir de la discriminación. No quiero decir que lo hemos alcanzado plenamente, tenemos que estar trabajando y profundizando permanentemente sobre eso. En ese contexto, año 2012, 2013, 2014, trabajamos con algunas organizaciones del campo de la diversidad el patrocinio de encuentros de familias diversas, que fue también muy interesante, como un aprendizaje para nosotros y una manera de darle visibilidad a esas familias diversas. Y ahora en esta etapa hemos constituido una comisión permanente, que es una comisión de géneros y diversidades, que ya generó algunos materiales. Yo se los voy a mandar para que los contemplen para las futuras capacitaciones vinculados con los contenidos de las políticas públicas, con el uso del lenguaje. En esa misma línea se inscribe el desafío nuestro de renombrar al tradicional Día del Niño como Día de las Infancias, para reconocer, por un lado, que hay enormes desigualdades que son desafíos a modificar, pero que hay también grandes diversidades que debemos defender, que no las debemos anular ni negar, sino justamente reconocer que hay enorme diversidad en las maneras de ser niño, de ser niña, de ser niñe, y ahí hicimos otro pasito más. Así que les agradecemos mucho, porque estas capacitaciones, estas charlas, nos van a permitir profundizar esa línea, una línea que nosotros queremos profundizar y que tenemos que aprender de otros y otras que saben más que nosotros, que tienen más experiencia. Así que les agradecemos mucho, bienvenidas a la Secretaría, y muchas gracias por disponerse a colaborar con nosotros, porque seguramente nos van a nutrir de elementos, de ideas, para mejorar nuestras políticas públicas. Estamos convencidos de eso. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, a todos, y ojalá los que están viendo por acá o por YouTube disfruten de la jornada. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias nuevamente, todos, todas, todos. Gracias por estar. Gracias sobre todo por comenzar a pensar estas nuevas líneas de que estuvimos conversando, profundizar un poco lo que decía Gabriel, y nada, este es el inicio de todo lo que se viene trabajando, y nuevas etapas para acompañar a las diversidades en los espacios de infancia. Les agradecemos. Ahora continúa Andrea dando el encuentro, la charla taller, así que nosotros por ahí nos desconectamos, pero estamos escuchando desde el canal de YouTube, que se está transmitiendo en vivo a todo el país. Muchas gracias. Gracias nuevamente por este encuentro. Andrea, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo también para todas, para todos, para todes. Un saludo muy especial también para Gabriel, porque lo que él contaba recién en la presentación efectivamente fue así. Digo, la diversidad familiar, cuando Gabriel también estaba como secretario de Infancia, fue fundamental para que determinadas leyes se pudieran hacer carne y se respetaran en los espacios de socialización de nuestros hijos, nuestros hijes. Esos encuentros de familias diversas, lo importante que era para muchos
y muchas encontrar que había pares, ¿no? Que no eran la excepción a la regla, porque en muchos otros lugares no se veían representados. No veían que sus composiciones familiares, sus afectos, sus relaciones tuvieran un reflejo en los cuentos, en los dibujitos animados, en las notas de la escuela, en formularios. Así que bueno, todo mi cariño también para él, que fue fundamental en esa etapa. Hoy lo que vamos a ver, digamos, en un canal que es mucho más amplio como puede ser YouTube, y que es quizás no el desarrollo total de las charlas y talleres que vamos a realizar después para cada una de las regiones, sino como una especie de concentrado, digamos, ¿no? Como un tráiler del tráiler, ¿no? Como si pudiéramos con estos conceptos ser como esos concentrados, esos calditos de verdura que después se puede hacer mucha sopa. Bueno, después de esto vamos a poder ahondar en un montón de temáticas, en un montón de conceptos. Hoy es como esa parte, si se quiere, más resumida. Voy a compartir pantalla con esta presentación. Díganme, háganme alguien señas si efectivamente se ve. Se ve, se escucha. Bien. Y cuando pensábamos en el enfoque de lo que tenía que ver con infancias libres de discriminación, pensamos también en qué significa un poco la palabra educación. Y a veces se piensa solamente en los lugares de educación formales, ¿no? O sea, los que de alguna manera están como más delimitados en lo que tiene que ver con una función de socialización y de desarrollo. Cuando comenzamos a pensar en los centros de primera infancia, que quizás tienen como un acento más en lo que tiene que ver con el cuidado, con el desarrollo, y quizás a simple vista la función educativa no sería como la primigenia, lo que hacemos es rescatar justamente ese valor. Se educa, se instaura valores, se instauran cosmovisiones desde todos los espacios de socialización. Desde los centros de infancia, desde las relaciones familiares, desde todos esos centros neurálgicos en los cuales las niñas, los niños y las niñas empiezan a entender cómo se compone el mundo, y que en ese mundo van a empezar a establecer una escala de valoraciones que per se no la tienen. Siempre recuerdo que muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que las niñas cuando discriminan son crueles porque, bueno, dicen, y la verdad es que la crueldad no está asociada a la infancia ni a la niñez. Para las niñas las diferencias son descriptivas, no valorativas. Y de hecho eso queda muy claro siempre en los primeros años, en cuando empieza a haber una adquisición del lenguaje. Muchas de esas valoraciones se las cargamos justamente los adultos, quienes nos transformamos de una u otra manera en sus referentes. Y por eso los espacios educativos, los dispositivos educacionales, y con esto no tomo solamente lo que tiene que ver con el formato escuela, ¿no? Son los lugares en donde internalizamos toda una cosmovisión, ¿no? Que nos transmite un sistema de lealtades, de valores y de disvalores. Esas herramientas a veces están explícitas dentro de lo que tiene que ver con nuestra relación con las niñas, con un programa, con un lineamiento, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque está lo que se denomina el famoso currículo oculto, ¿no? Todas esas creencias que tenemos y que ponemos de manifiesto en el momento en el cual interactuamos con otros, ese propio sistema de creencias. Entonces, en ese punto,
los dispositivos educacionales, de cuidado, de sostén, no están aislados del resto de la sociedad. O sea que difícilmente puedan ser idealmente libres de discriminación. Están atravesados por la discriminación porque están insertos en una sociedad que lamentablemente sigue teniendo patrones discriminatorios. Entonces, por un lado, es esa caja de resonancia en donde muchas veces ese currículo oculto se pone de manifiesto, pero también, al ser, digamos, uno de los dispositivos que permite el conocimiento del mundo, tiene esta doble función. También tiene la posibilidad y la capacidad de ser el motor de cambio hacia una comunidad más diversa, más inclusiva. Y un poco la imagen de la llave tiene que ver con eso, con la posibilidad de abrir y de cerrar estos espacios, estos dispositivos de educación, pueden abrir sentidos o cerrar sentidos, abrir posibilidades o cerrarlas. Eso está en la misma estructura de la llave. Lo que cambia es el movimiento que se le da a ese instrumento. Entonces, un poco era pensar en esta primera charla, en esta primera aproximación, esto que hablábamos antes, ¿no? La primera infancia es el periodo en el cual las niñas, los niños, las niñas interiorizan estereotipos y prejuicios. No porque los traigan, sino porque, o sea, per se, de una manera, digo, automática, no, sino porque básicamente los adultos les enseñamos a discriminar. Entonces, en un punto hay como dos opciones. O trabajamos en deconstruir nuestros propios prejuicios y entender que las niñeces, las infancias, las juventudes son sujetas y sujetos de derecho, tal como decía Gabriel, esta visión tutelar. La discriminación etaria es quizás una de las más difíciles de detectar. De las más difíciles de detectar y de resistir. ¿Por qué? Porque en otro tipo de discriminaciones está claro el interés en generar esa desigualdad, marcar esa exclusión, hasta con un ánimo de violencia y de odio. En cambio, en la discriminación etaria muchas veces lo que se da es un enmascaramiento, ¿no? Esta visión tutelar. Yo lo hago por tu bien. Yo te restrinjo tus derechos, pero lo hago por tu bien, porque todavía no podés, porque, bueno, no sabés, porque... Y esto está presente tanto en niñas, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, como en los adultos mayores, ¿no? De quienes también habitualmente siempre decimos qué pasa, que y ya se comportan como niñas. Entonces pensamos que tenemos que tenerlos bajo nuestra tutela, que no puedan tener un despliegue de opciones. Por eso, como esa etapa, la etapa de la primera infancia, es el momento en el cual se imprimen muchas de esas falsas creencias que son los prejuicios y que generan efectos reales de exclusión, es fundamental que esos ambientes de educación y de sociabilización contribuyan justamente en el otro sentido. O sea, no solo no discriminar, porque para reducir la discriminación con la deconstrucción personal, individual, no alcanza. Lo que tenemos que hacer es trabajar en pedagogías antidiscriminatorias que puedan funcionar de alguna manera como un freno a un montón de prácticas que reproducimos muchas veces casi de manera automática. Y esto que hablábamos antes, ¿no? De lo que es la discriminación, que es impedir, obstruir, restringir, menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población, utilizando básicamente como pretexto
determinadas características, ¿no? Y estas características se las puede tener o se las puede imaginar. Porque también funciona de esa manera la estigmatización. No es necesario ser, sino que la otra persona que está discriminando, o el grupo, o el Estado, o lo que sea que está discriminando, piense que efectivamente pertenece a ese grupo. Es un pretexto aleatorio, podría ser cualquier otro, pero hay algunos pretextos que a lo largo de la historia se han ido repitiendo, como el género, la etnia, las creencias religiosas o políticas, las nacionalidades, la situación social o económica, la orientación sexual, la edad, las capacidades o los caracteres físicos, entre tantos otros. En ese punto, entendemos que hay un montón de discriminaciones que funcionan de manera sistémica. ¿Qué significa de manera sistémica? Tiene que ver con las prácticas sociales. Todo ese conjunto de ideas que no chequeamos y que quizás por economía del pensamiento reproducimos automáticamente, casi de manera inconsciente. No toda la discriminación que se produce se es consciente de que se la produce. Para eso hay que hacer un ejercicio de oponerse a esa fuerza, y que además es acumulativa, ¿no? Es acumulativa, y además de acumulativa es múltiple. ¿Qué significa esto? Que montones de prácticas que pueden parecer quizás pequeñas, ínfimas, chistes, burlas, ¿no? Esto que se evidencia también tanto dentro de los feminismos, ¿no? O de los racismos, en el sentido de hablar de lo que son los micromachismos, los microracismos. Esos pequeños que parecen casi que no deberíamos darle tanta importancia, están construidos y sustentados con la misma materia con la cual después se vulneran los derechos de las personas. Entonces, si son micro, tiene que ver porque quizás son como más capilares, ¿no? No parecen como tan graves, pero son los que permiten que después se generen la vulneración de derechos de estas personas, porque fueron avalados un montón de tiempo antes en estas capas de sentido. E interseccional, ¿por qué? Porque tal como decía Victoria, hay ejes que son transversales, que generan niveles de exclusión que son acumulativos y múltiples. La situación de clase, la pobreza, el género, la raza, el cruce de estas características hace que los niveles de exclusión sean todavía mayores. Y que además los efectos de estos tipos de discriminaciones no son lineales, digamos, no se puede trazar un sistema. Es acumulativo y de repente pueden tener efectos múltiples en un determinado momento o quizás más tarde, digamos, no son tampoco fácilmente medibles. Estas prácticas sociales discriminatorias, esta discriminación sistémica, básicamente se sustentan en esto de confundir diferencias con jerarquías. Utilizan la diferencia justamente para esconder un sistema fuertemente jerarquizado, con una lógica que no siempre está explícita, que para llegar a esa lógica hay que ir desentrañando esa maraña de prejuicios y estereotipos, y que por lo general asocia un disvalor a la pertenencia a determinados grupos, sean estos étnicos, de clase social, de género, ¿no? Como estábamos viendo antes. Y que intenta justificar de esa manera lo que tiene que ver con el desprecio, con el odio y con la exclusión en base a esas diferencias. Como lo que vemos es fácilmente una falacia. O sea, sos diferente, ¿no? Entendiendo qué significa diferencia,
como una esencia y no como una relación, que es lo que es. Sos diferente, como sos diferente valés menos, como valés menos, mi desprecio, mi odio y mi desigualdad está garantizado y es lógico. Sin embargo, la matriz de todo esto es a la inversa. O sea, el último punto es el primero. Lo que existe primero es la desigualdad. Esa desigualdad después intenta justificarse en base, pero no puede porque no tiene lógica, a determinados pretextos que utiliza para discriminar. Tal como planteaba Gabriel, en cuestiones de diversidad familiar, nuestro país viene alcanzando desde hace unos años una igualdad jurídica que es vanguardia en el mundo. Y esto es algo que muchas veces no todas las personas sabemos o compartimos. Y algunas de las normas, digamos, más recientes, estamos hablando o sea, este año se celebró los 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Parece poco tiempo, mucho tiempo. En historias de vida ha sido también un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, la ley de matrimonio igualitario, el DNU 1006 de reconocimiento igualitario, firmado por la en ese momento presidenta Cristina Kirchner, que permitía que hijas, hijos e hijas nacidos antes de la ley de matrimonio igualitario pudieran ser anotados, registrados, con lo que era su realidad familiar, que era, en ese caso, con dos madres. La ley de identidad de género, que fue fundamental también, fue también del momento del año 2012, el mismo año del DNU 1006, la ley de esa sigla lo que significa son técnicas de reproducción humana asistida, que digamos popularmente más en los medios es conocida como ley de fertilización asistida, pero bueno, no es ese su nombre correcto. Esta ley fue también fundamental en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad familiar, porque muchas de las cuestiones que se pudieron discutir en esas leyes en cuanto al acceso de poder utilizar técnicas de reproducción humana asistida fue, yo recuerdo que cuando era el momento de la discusión en comisiones de la ley, una de las cuestiones fundamentales que se establecía es, bueno, nosotros podemos sacar esta ley, pero una de las cuestiones es que esta ley no sea discriminatoria. Y uno de los puntos que había en uno de los primeros proyectos, que no fue después el que por suerte avanzó, era el que impedía o restringía el acceso a estas técnicas con el apoyo del Estado a mujeres solas que no estuvieran en pareja, o sea, que quisieran tener un hijo por técnicas de reproducción, pero sin una pareja, y parejas de diversidad sexual, ¿no? O sea, en ese sentido, parejas comaternales o copaternales. Y ahí las organizaciones de la diversidad sexual se pusieron realmente muy firmes en el sentido de que no se podía, en ese momento, ya con todo el camino recorrido, sancionar una ley que tuviera un sesgo discriminatorio. Porque ahí lo que se estaba poniendo de manifiesto, básicamente, era qué entendíamos por familia. En un país donde demográficamente las mujeres que maternan y están solas a cargo de hijos son un número enorme. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible que haya un montón de espacios en donde eso no solo no produce ningún ruido, sino que muchas veces cuesta compatibilizar un montón de actividades porque se produce efectivamente una discriminación a madres que pueden haber tenido pareja o no, pero que después en el momento de la crianza quedan maternando absolutamente solas. Entonces se
instaura determinado concepto que yo recuerdo que estuvimos trabajando durante mucho tiempo con, creo que una de las más grandes que existe, que es Nelly Mijersky, de qué manera se podía pensar este otro tipo de vinculaciones que estaban dando sentido de familia y que no estaban expresadas en las leyes. Entonces, ese concepto que se utilizó también en la ley de técnicas de reproducción humana asistida, en donde la voluntad de maternar, de paternar, excede lo biológico, después termina estando presente en la confección del nuevo Código Civil, en el apartado de familias. Y reconoce algo que es maravilloso, que son las 3 vías sobre las cuales se reconoce el lazo vincular de familia. Una es la vía sanguínea, es lo que tiene que ver con lo genético, con lo biológico. Otra es la adopción, esas 2 vías eran las que estaban siempre por antonomasia, digamos, como forma de vinculación, y se incorpora esta otra figura, que es la de la voluntad procreacional. ¿Qué significa la voluntad procreacional? Bueno, esto que también está especificado en la otra ley. Yo puedo no tener ningún tipo de lazo sanguíneo con mis hijos, pero soy quien tiene la voluntad de maternar, de acompañar ese proceso de crianza y de despliegue de la otra persona como un ser adulto, ¿no? Esto que quizás suena como un poco intrascendente dentro de todo un cúmulo de normativas es revolucionario. Es revolucionario porque el nuevo Código Civil, que fue en su momento debatido y también puesto en práctica, lo que habilitaba ahí era un espacio para el deseo, reconociendo lo que tiene que ver con el deseo de maternar independientemente de las otras vías, ¿no?, de filiación. Entonces, digo, en cuestión de contexto jurídico, nuestro país tiene una legitimidad que la verdad es muy importante y que todo el tiempo se sigue empleando. Pero esa legitimidad no se basa solamente en lo que tiene que ver con los aspectos legales. Y de hecho, muchas veces la discriminación que se va sustentando en este cúmulo de prejuicios y de estereotipos hace que muchas de estas leyes no se cumplan y que todavía siga presente la estigmatización y la exclusión, ¿no? Yo me tomé el atrevimiento de poner la palabra familia en el buscador Google y buscar imágenes. A ver, ¿cuáles son las imágenes que en el buscador más popular del planeta aparecen en primer lugar cuando ponemos la palabra familia? Y algunas de las imágenes son estas. ¿Ah? Parecen todos avisos de seguros, ¿no? O sea, porque puede que sean fotos, pero cuando están dibujados también el esquema de la familia nuclear se repite absolutamente. A veces se incluye el perro, a veces no. Pueden que ni siquiera tengan rasgos, sean solamente siluetas, y sin embargo el esquema que se repite es muchas veces exactamente el mismo. Puede que no sean ni una cosa ni la otra y sean como formas, avatares. Igualmente en esos avatares va a estar presente una imagen única de familia. ¿Mm? Incluso miren esta imagen me pareció muy particular. Acá es el dibujo sobre dedos, y igualmente siempre lo importante es destacar, digamos, como ese modelo que se repite sistemáticamente. Y esto, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Qué difícil que es, de alguna manera, tratar de que se haga carne esa igualdad real,
cuando no hay muchos referentes que te devuelvan la imagen de tu conformación familiar. Y de alguna manera muchos de los prejuicios sobre las familias siguen estando presentes. Uno de los prejuicios más habituales es esto, es entender que la familia es algo natural, ¿no? Y la familia de natural no tiene nada. O sea, la familia naturalmente no es. La familia es una conformación, Yo recuerdo una vez en un taller con niñas de primer grado, que estábamos hablando de diversidad familiar, y ellos me daban definiciones. Y una de las definiciones más increíbles que yo escuché fue de una niña de 6 años que me dijo que una familia es un grupo de gente que se cría junta, ¿no? Y me pareció hermoso porque era esta idea de que no es que los adultos estamos criando a las niñas, sino que también las niñas nos están criando a los adultos y nos modifican en ese punto. Pero digo, esa estructura no es natural, es una estructura cultural, histórica, que no es fija, que va mutando a través del tiempo. Otro de los conceptos, de los prejuicios que por lo general se hablan, bueno, la familia es una sola, ¿no? Y cuando vemos qué sola familia es este modelo nuclear, ¿no? Que veíamos en gran parte de las imágenes. Por lo general también con una fuerte restricción en cuanto a roles y géneros, ¿no? Como si los roles maternos y paternos solamente pudieran ser ejercidos maternos por las feminidades y masculino y paternidades por las figuras masculinas. Otra de las estructuras de los prejuicios más habituales es un padre y una madre son garantía para que un niño, niña crezca feliz, ¿no? Establecer como ese modelo óptimo y después quienes no corresponden con ese modelo familiar, en realidad se tiene una visión prejuiciosa de que son familias a las que les falta algo, ¿no? Medio disfuncionales, porque siempre van a tener que tratar de completar eso que la imagen y el estereotipo piensa que es lo que realmente importa. En el último censo que se pudo realizar en nuestro país, que fue en el año 2010, este año todavía está pendiente por cuestiones obvias de pandemia, para darnos una idea, ¿no? De que siempre se habla tipo, bueno, está bien, no es tanta gente, no involucra tanta gente, no tiene... El relevamiento de los hogares compuestos por parejas del mismo sexo. En el año 2010, y claramente esto fue un subregistro porque, hubo muchísima voluntad política en que pudiera ser registrado, pero se hizo como muy rápidamente, digamos. Quizás en una segunda muestra se pueda mejorar, digamos, las técnicas de las preguntas, como para que el registro sea un poco más fidedigno. Pero ya en el año 2010 se registraban 24.228 hogares compuestos por parejas del mismo sexo. 4.960 de esos hogares estaban integrados por mujeres a cargo de hijos e hijas. 7.500 hijos e hijas en la Argentina vivían en ese momento en hogares compuestos por 2 madres. Entonces, cuando muchas veces se pregunta, ¿hay nuevas familias? ¿No? Son nuevas familias, estamos con todo lo nuevo, nuevas masculinidades, nuevas... ¿Es esto nuevo o lo que es nuevo es la mayor visibilidad que una igualdad jurídica permite? Esto de la diversidad familiar, ¿es algo reciente? ¿Antes no estaba? ¿O lo reciente en realidad es la mirada que empieza a, de alguna manera, dejar de proscribir diferencias? En términos de diversidad familiar, lo fundamental es, primero, valorizar la concepción plural de familias, en reemplazo del singular familia. Visibilizar a poblaciones que socialmente han sido vulnerabilizadas y estigmatizadas, ¿no?
en los sentidos en donde, bueno, no puede, no debe, no debería. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, una madre soltera, bueno, o dos personas que... Digo, este sentido del prejuicio establece valoraciones que establecen marcas muy, muy fuertes en la infancia. Y pensar, incluir esto tal cual, ¿no? Que la familia tampoco tiene por qué ver siempre con la consanguinidad, con la adopción, incluso con la voluntad procreacional. A veces también tiene que ver con eso que me decía esta nena que se llamaba Camila, de lo que era una familia, que era gente que se criaba junta. Entonces, hay múltiples formas en que se desarrollan los vínculos en las personas y esas formas tienen que ser respetadas y valoradas. Porque si hay algo que se pudo comprobar, y no como los prejuicios que repito, son falacias, es que lo más importante para el desarrollo psicológico, afectivo, intelectual de niñas, niños y niñas es la calidad del contexto familiar y de las relaciones que se establecen en él, ¿no? Con ese énfasis en el respeto de los derechos de cada integrante, poder lograr hacer familias cada vez más democráticas, ¿no? Que tiene que ver con eso, y no con el tipo de estructura o composición que tenga ese mismo núcleo familiar. Esto es algo que hicimos hace bastante tiempo en el INADI, que era una guía que se llamaba Somos Iguales y Diferentes, estaba destinada a niños y niñas. Después tenemos otra también para inicial. Y ahí la intención claramente era esto que se planteaba antes, que hubiera representaciones, que las chicas pudieran encontrar a su familia en algún tipo de referencia. Entonces ahí, bueno, se va viendo, ¿no? Desde parejas monoparentales, parejas de diversidad sexual, niñas y niñas que son criados por abuelos, por abuelas, por tíos, por tías, ¿no? Entonces, expandir ese concepto de familia, agregándole inevitablemente la S, porque esa diversidad siempre estuvo presente, lo que hay que hacer es poder visibilizarla más. Y también la idea era dejar ese espacio para que bueno, las niñas dibujaran su familia. Bueno, hay un montón de formas de familia. ¿Cómo es tu familia? ¿A quién querés dibujar dentro de tu familia? Y era realmente una experiencia maravillosa ver las caras de muchas niñas que al empezar a dibujar acá iban incluyendo actores y actrices que eran importantes para su desarrollo, que muchas veces no salían en la foto de lo que se incluía tradicionalmente como familia. Otro de los aspectos que para nosotros en INADI es fundamental y que tiene que ver con reducir la discriminación, tiene que ver con incluir la perspectiva de género en nuestras prácticas, digamos. O sea, reconocer esas relaciones de poder que se dan entre los géneros. Entender que esas relaciones fueron también culturales y constituidas históricamente y que no son constitutivas de la persona per se. La modifican, la moldean, pero no tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Con esencialidades que de alguna manera puedan justificar esas diferenciaciones. Y también entender que esas relaciones atraviesan todo el entramado social y que lo que hacen son producir situaciones de desigualdad. En contacto con infancias, esta perspectiva de género nos obliga a pensar sí o sí en lo que tiene que ver con los estereotipos de género. En la medida en que los reproduzcamos, esas imágenes, esas ideas que tiene la sociedad respecto a cómo deberían ser las personas socializadas como varones y socializadas como mujeres, o sea, no es solamente quiénes son, es quiénes pueden ser, qué pueden desear, a qué pueden acceder,
justamente en un momento de la vida en donde si ese campo enorme frente al cual es la experiencia de la vida de las niñas, le ponemos tantos cercos, la verdad es que después es realmente difícil romper con esas limitaciones. Y por eso es tan importante que en el respeto de derechos de niñas, infancias y juventudes, se rompa con los estereotipos de género, se permita ese despliegue, no solo porque se lo debe permitir, sino porque es un derecho de ellas. Esta fue una publicidad que había salido próximamente hablando del Día de las Infancias, cuando era el Día del Niño, a lo sumo le habían sumado el Día de la Niña, y estaba en el pasillo de un supermercado por si había que mandar a alguien a comprar un regalo y no tenía las reglas necesarias como para entender, ¿no?, qué se podía llevar. Esto eran 2 gigantografías enormes que decían cómo se divierten las nenas disfrazándose, maquillándose, jugando a la mamá, jugando a cocinar, leyendo cuentos, haciendo manualidades. Cómo se divierten los nenes construyendo, jugando al aire libre, andando en bicicleta, jugando a la pelota, con juegos de mesa, armando carreras de autos. Por si había alguna duda, está claro que el rosa es para las nenas, el azul es para los niños, ¿no? Y esta imagen que se viralizó rápidamente y por suerte la retiraron, después siempre es muy divertido ver cómo son los pedidos de disculpas. Los pedidos de disculpas era, a ver, no sabemos cómo sucedió esto, le pedimos disculpas, ya lo retiramos. Digo, como si eso no hubiera pasado también por un montón de lugares, ¿no? Que iban chequeando y diciendo, dale, buenísimo, vamos a vender un montón de cocinas rosas y un montón de pelotas de fútbol. Qué visión muy torpe, incluso hasta desde el lugar del marketing y de la venta, ¿no? Hay un montón de público al cual no le pueden vender cocinas y un montón de público al cual no le pueden vender pelotas de fútbol. Dijeron, no, fue un error, no, se nos pasó. Esto debe haber pasado por no sé cuántos departamentos, marketing, venta, compras, o sea, logística. Nadie vio nada raro. O sea, tuvo que haber una reacción, una fuerte reacción como hubo en medios y en redes sociales para que se dieran cuenta que eso que estaban haciendo no era inocente. Eso que estaban haciendo era violatorio de los derechos de niñas, niños y niñas, que es el derecho a jugar. El derecho a jugar es el derecho a imaginar. Quitarle la posibilidad de imaginación y decirle qué puede imaginar y qué no, realmente es quizás una de las vulneraciones de derechos fuera de las más fácticas, de las más complejas, ¿no? Porque no solamente le están diciendo a qué pueden jugar y a qué no, le están diciendo qué puede ser, qué rol va a cumplir en la vida y cómo no puede alejarse de ese rol porque si no va a ser penalizado. Y dentro de esta misma estructura, esos 2 colores, ese pensar simplemente que en el género lo único que existe es un binarismo, ¿no? Las categorías de varón-mujer, que son opuestas, que no hay posibilidad de transición entre ambos y que son solo las 2 caras de una misma moneda, ¿no? Como si en realidad el género, las sexualidades, las orientaciones no fueran un espectro, ¿no? Un recorrido, algo muchísimo más amplio que los lugares en los cuales en algún momento una persona puede detenerse. Este binarismo de género asigna roles, identidades y funciones diferentes y opuestas para varones y mujeres. Y que hace además, les dice lo que pueden hacer. Siempre esas posibilidades están ligadas a un tiempo histórico que implican relaciones de poder. Y ahora, digo, una de las cosas más maravillosas que se pueden ver en los últimos tiempos tiene que ver justamente con de la manera en que la visibilización de
de que este binarismo de género no existe, es un reduccionismo absolutamente cultural. Muchas niñas, niños, niñas y jóvenes que no se identifican con ninguno de los dos géneros, ni como varón ni como mujer, ¿no? Que tienen expresiones de género diversas, que se identifican como género fluido, ¿no? Que constantemente están en transición, o como agénero, que eligen no identificarse con ninguno de estos, ni tampoco como no binarias. Digo, esta posibilidad de la cual están haciendo maravillosamente uso las juventudes, tiene que ver también con la posibilidad de sacarse las mochilas de esos roles asignados a esos lugares, ¿no? Y en cuanto a infancias y niñeces trans, porque muchas veces se piensa que en realidad es algo que se manifiesta mucho más tarde. Y la verdad es que la identidad de género, que es esa vivencia, ¿no?, interna, individual, tal como cada persona la siente con respecto a su género, que puede, ¿no?, corresponder o no con el sexo que nos asignaron al nacer, existe esa identidad de género, la tenemos todos, no solo las personas trans, en donde puede haber esa discordancia, sino las personas cis también tenemos una identidad de género, porque pareciera sino como que la identidad de género solamente es patrimonio de las personas trans. Las personas cis también tenemos una identidad de género. Lo que pasa es que como socialmente esa identificación con ese género, si corresponde al sexo que te asignaron al nacer, no genera conflicto social, porque no tiene esa mirada discriminadora, pareciera como que no existe, pero sí. O sea, siempre se marca, ¿no?, como lo que está estigmatizado. Pero eso es algo que solamente la persona puede decir, puede expresar, y que merece todo el respeto, porque no es algo que pueda sumar ninguna otra persona. Y que en el caso de las niñeces y infancia en trans es fundamental, porque es el primer momento en el cual, por lo general, si no hay conocimiento, si no hay información, es el primer nivel de expulsión que existe de violencia institucional hacia las personas trans, ¿no? Entonces, bueno, es esto, es entender primero que la identidad de género, cuando se expresa de manera trans, o sea que no corresponde con esa asignación asignada al nacer, puede implicar la modificación de la apariencia corporal, de la expresión de género, a través de la vestimenta, el modo de hablar, de los modales, e incluso de procedimientos médicos en las edades en las cuales está también estipulado en la ley de identidad de género, ¿no? Y si estamos hablando de cruzar esto de las infancias y niñeces trans con el derecho a la educación, los principios de Yogyakarta, que son 20, que son una herramienta jurídica a nivel internacional importantísima sobre los derechos de las personas trans, establece claramente en el principio 16 el derecho a la educación, de que toda persona tiene derecho a educación sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas. Hoy, por lo menos, sabemos que a partir de los 2 años pueden empezar a manifestarse discordancias entre el sexo asignado al nacer y la identidad autopercibida. Esto no quiere decir que todas las personas tomen conciencia de los mismos cuestionamientos que las atraviesan en el mismo momento evolutivo y que lo hagan de la misma manera. Pero sí es algo a tener en cuenta, como para que primero, esto no se ha visto, esta expresión no se ha visto de alguna manera estigmatizante, ¿no? O sea,
o patológica, todavía sigue habiendo algunos sectores que lo enfocan así, esto no es así, y muy por el contrario, no solo no es así, sino que si existe una obligación por nuestra parte, es justamente por velar que los derechos de esas personas se cumplan. No existe una forma de acercamiento, ni de relacionamiento, ni de acompañamiento que sea universal, digamos. No existen recetas en esto. Porque, y bueno, básicamente porque el universo trans es tan heterogéneo y diverso como aquel que no lo es, como el cisgénero. Y la verdad es que cada experiencia va a ser única y irrepetible. Lo que va a requerir, sí, obviamente, es escucha, es atención, ¿no? Y también un poco de la comprensión sobre esto, de que la diversidad humana es un punto de partida y no un problema a resolver. ¿Mm? La diversidad no es un problema a resolver. En realidad es la mirada desde donde nos reconocemos. Si de ahí empezamos a construir reconociendo esas diferencias y no tratan de licuarlas, ¿no? De amoldarlas, de ponerlas en un preciso esquema de estereotipos, ¿no? Si podemos contribuir en prácticas de desarrollo y sostén para que las niñas puedan desplegarse y no replegarse, ¿no? En sus diversas particularidades. Hay un investigador en pedagogía que se llama Peter Moss, que tiene una idea que a mí me parece muy interesante, que se llama el principio de la ética del encuentro. Y es básicamente en tratar al otro respetuosamente, en vez de trabajar y de aunar muchísimos esfuerzos para que esa persona, él, ella, en ese momento no estaba el ella incluido cuando escribió esta cita, sea un igual a mí. Y esto nos supone pensar un montón de cosas. ¿Cuántas veces nuestro esfuerzo tiene que ver en tratar de hacer símiles a nosotros y no a que los otros sean ellas mismas? Muchísimas gracias. Espero que esta primera aproximación, ¿no? este primer concentrado haya servido por lo menos como para disparar algunas ideas. Y no sé si les parece, si podemos, si tenemos tiempo, estoy ahí. Si hay posibilidades de... Si hay preguntas, si hay posibilidad de responderlas. Cristina, bueno, íbamos a ver con Mauricio, que estaba recuperando. Gracias primero por la exposición. La verdad, un placer escucharte, una emoción también, con la claridad y la pertinencia de cada palabra. Mauricio, ¿estás por ahí con las preguntas si hay? No sé qué es, tuvo algún problema de conectividad, a ver si puedo... Ahí está Mauricio, ahí llegó Mauricio. Bueno, ahí te paso a Mauricio, le tenía a ver si hay algunas preguntas o no. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás, Mauri? Para ver si tenemos preguntas o comentarios como para interactuar. Hay un pequeño tiempo en la conexión, así que bueno, te damos la palabra a ver si hay preguntas o no y vamos coordinando con Andrea. ¿Qué tal a todas, a todos, a todes? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estamos escuchando muy atentamente. ¿Se escucha bien? Yo estoy con problemas de audio y conectividad, pero bueno. Una pregunta técnica. Primero quiero repasar esto. Me parece que hay una pregunta técnica que tiene que ver con si el Power está disponible en algún lugar.
Por supuesto, sí, 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 después se los damos y o sea, siempre toda la información que generamos tratamos de socializarla lo más posible, digamos, ¿sí? Bueno, voy a leer algunos de los comentarios que fueron apareciendo cuando Andrea estaba dando la charla, que se presentaron en el chat. Voy a leer algunos, y vos, Andrea, si querés hacer algún comentario sobre esos comentarios que han hecho, digo, me avisás. Rocío dice, cada quien desde su lugar en la sociedad, organización social, agentes, comunidad, tenemos la obligación de asegurar el derecho de cada niño de atravesar su infancia siendo respetada su diversidad. Nancy Hernández, la niñez actúa lo que absorbe en su contexto, naturalizando actitudes de adulto. Patricia, María, Jardín Maternal de Tehuajó, el niño no nace discriminando, lo aprende desde la casa. Sí, hay una cosa que quizás, pero bueno, hay como un poco de coincidencia en esto que planteábamos, ¿no? De que, ojo, no estamos pensando a las niñeces como un depositario de todas las creencias de los adultos, digamos, ¿no? Como si no mediara nada. Obviamente siempre hay mediaciones. Pero algo que muchas veces se reproducía como en el imaginario popular, esto que yo decía de que, ay, bueno, pero los chicos son crueles, ¿viste? ¿En serio te parece dejar que tu hijo vaya al jardín con las uñas pintadas? Porque le van a decir de todo. Y el problema no es ese, que un chico juegue a pintarse las uñas, digamos. El problema es que lo que se está poniendo en discusión ahí es un esquema de poder. De qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y la verdad es que cuando hay espacios en donde se puede jugar a cualquier cosa, las niñas no manifiestan discriminaciones. Con lo cual, esta teoría de que en realidad los chicos son muy discriminadores, los chicos no son muy discriminadores. Esa valoración, que muchas veces tiene que ver con un gesto, con una mirada, digo, no siempre es totalmente explícita, ¿eh? Si yo a un niño le digo que debe confiar en los demás, y eso es lo explícito, y después cuando vienen a jugar amiguitos cierro un montón de cosas porque tengo miedo que se lleven cosas, esos mensajes, en realidad hay un mensaje fáctico mucho más fuerte que es, tipo, bueno, no confíes en los demás porque... y eso viene desde la familia y viene también de un montón de educadores y socializadores frente a los cuales las niñas están. Digo, hoy en día la tecnología, las redes sociales, los medios masivos de comunicación, las representaciones culturales, digo, somos muchos educando a las niñas todo el tiempo. No es solamente, digo, esto que conforma de alguna manera la comunidad educativa, que son las familias, los docentes, las niñas. Hay un montón de actores interactuando ahí y la idea es que podamos tener un sentido de apertura, no de cierre de sentidos. Digo porque muchas veces se entiende como que solamente la socialización de la familia establece toda esa escala de valores. Y esa es una versión y quizás ese espacio de cuidado, ese espacio de la escuela o ese espacio de socialización le abre un montón de otros sentidos. Yo me acuerdo una vez en primer grado, también cuando estábamos trabajando con esta guía de diversidad familiar, que recién estábamos empezando y digamos, había sido una actividad en el Mariano Acosta, con niños de primer grado, y hay uno que levanta la mano y dice, mi papá está absolutamente en contra de esto. ¿No? Nosotros nos miramos diciendo, qué problema. Y dice, bueno, él está en contra de esto, yo no. Me dice una niña de 6 años que establece, bueno, esa es la opinión de mi papá, mi opinión es otra. Digo, y a eso es a lo que más o menos apuntamos.
a que se puedan tener opiniones diferentes y despliegues diferentes de los propios. Buenísimo. Ahí avanzamos con otra, Andrea. Una pregunta. ¿Cómo hacer con el tema de las láminas de las ESI, ¿no? De la ESI que son binarias y llegan a los espacios? ¿Se puede modificar desde el organismo? O sea, se llama la pregunta y apunta a esas láminas, un contenido, ¿no? Que aún continúa con ese contenido binario, ¿no? Sí, hay que actualizar también como mucho contenido de la ESI que en un momento se implementó y que tenía como esta, es cierto, esta mirada de un orden binario de género. Sobre todo también porque esto es muy, digo, no es que es de una vez y para siempre, lo que tiene que ver con los derechos, lo que tiene que ver con, digo, esto es un camino de aprendizaje continuo. Por supuesto, sí. Me parece que también está buenísimo que se pueda trabajar en nuevas representaciones y se pueden hacer como en cualquier otra cosa, adecuaciones, digamos. O sea, no hay muchas representaciones de niñeces y de infancias trans y que la ESI no lo tenga, digamos, como en un esquema hoy en día todavía. Se tiene que trabajar, digamos. Tiene que quedar claro para muchos que las formas de, incluso, ¿no? En ese binarismo, las formas de ser varón, las formas de ser mujeres, no tienen que ver con las genitalidades, básicamente, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con la ESI, sí, es recontra importante. Sí, hay un montón de material. Hay también material actual que se puede incorporar y que... Pero sí es cierto, hay que darle una hay que ayornarlo, hay que darle vuelta. No hubo intención, pero me parece que está bueno poder incorporar de a poco esta diversidad también, ¿no? En la forma de comunicación, digo, porque es una forma de comunicación también, ¿no? Y pero todo el tiempo. ¿Cómo? Pero... No, decía que todo el tiempo vamos aprendiendo, digo, y vamos modificando. Hay cosas que incluso dentro de lo que hablaba también Gabriel, ¿no? Del lenguaje, de la terminología, y vamos cambiando también ese lenguaje y esa terminología porque ya no nos sirve. Es como, tipo, yo puedo querer mucho, digamos, esta camisa, pero si ya no me entra, tengo que procurarme otro tipo de ropaje, donde sienta que me exprese con esa ropa. Y con los términos y con las representaciones lo mismo. No es que va a haber uno y nos va a caer perfecto. Lo tenemos por un tiempo hasta que encontramos otra forma de nombrarnos, de visibilizarnos. Bueno, algunos comentarios más, alguna pregunta más. Acá tenemos a Jessica Rieta. ¿Hay posibilidad de realizar capacitaciones en relación a estos temas en los espacios? Bueno, es una respuesta que podríamos casi contestar de manera conjunta, digo. Entiendo que Andrea, y ahora te doy la palabra, digo, pero bueno, la idea de este primer encuentro, de estos talleres, de poder reforzar las estrategias y los contenidos de cómo trabajarlo también en el territorio. Hoy, lamentablemente en pandemia, todavía la presencialidad sigue siendo un poquito lejana. Esperemos que prontamente podamos empezar a encontrarnos en el territorio, porque también la charla, la capacitación, la reflexión conjunta en el territorio tiene otra impronta, tiene otra mística, tiene otra forma de acercarnos y de repensarnos. Así que bueno, esperemos que prontamente la presencialidad empieza a ser también una forma de comunicarnos. Yo entiendo que sí, digo, a ver, y en esto, como decía Nicolás, es una primera instancia de encuentro y de ida y vuelta, digo, para empezar a reforzar y pensar estrategias en el territorio. Así que, nada, Andrea, digo, vamos por ese camino, entiendo. Sí, la idea es esa, es que podamos hacer
toda una serie de charlas, de talleres, de tener incluso espacios de mayor interactividad, ¿no? En donde las preguntas puedan ser más instantáneas, no sea toda una serie de exposiciones aburridas nuestras, sino que pueda ser una conversación sobre temas que nos interesan. Bárbaro, Andrea. Y ahí, bueno, un comentario también, Lorena. El juego es un gran lugar para que los niños y las niñas se expresen en libertad. Debemos habilitar los espacios con respeto y atención a la diversidad. Estamos en esa mirada. Bueno, acá hay otro comentario de Andrea Rolandi. Excelente, muy claro, Andrea. Claro, los chicos no discriminan naturalmente, es la mirada de nosotros, adultos, sea cual fuere nuestro rol frente a ese niño, niña, niñe. Transmitimos valores respetando diferencias, entiendo, no estaba bien ahí, respetando las diferencias. Bueno, en general algunas se repiten, pero bueno, era un poquito la idea de hacer este intercambio, Andrea, también con los comentarios y con algunas preguntas que nos fueron enviando desde el canal de YouTube. Bueno, es así, yo no sé cómo estamos, Milton, con el tiempo, tenían esos algunos comentarios. Igualmente, después vamos a recopilar un poco también esta información, sistematizar también los comentarios en el marco de la charla, Andrea, así que muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Andrea. Sí, estamos ya con los tiempos preacordados. Te agradecemos, Andrea, la colaboración. Esperamos el material para poder socializar. También avisar de que este video que está siendo grabado después se va a subir a la red de YouTube de CENAF para que también quede disponible y que los que no pudieron acceder hoy puedan acceder en otro momento. Así que, nada, agradecerles nuevamente por este momento, tener que ser hoy tan bueno. Y sobre todo movernos las miradas y los cuerpos en función de ver en diversidad. Así que un placer escucharte como técnico, como equipo técnico, y gracias. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Después les paso la presentación para que la tengan y la puedan socializar. Y nada, nos estaremos viendo, escuchando. Seguramente, Andrea, muchísimas gracias. Ha sido Un abrazo grande. escucharte. Y esto, digo, poder interactuar también, aunque sea por el chat, digo, es bueno también generar este espacio de reflexión conjunta. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ustedes.